Platón, la verdad está en otra parte. El problema de lo uno y lo múltiple. En el mundo griego del siglo VII a.C. se puede destacar de forma prácticamente unánime un acontecimiento que cambiará el destino de la humanidad: el nacimiento de la filosofía. En efecto, en ese momento de la historia aparecen en las costas de Jonia una serie de personajes que se enfrentan al mundo adoptando una actitud radicalmente nueva. Los tales Anaxímenes y Anaximandros no recurren ya a explicaciones sobrenaturales o míticas, en pocas palabras, a las vidas y milagros de Zeus y compañía, sino que se proponen develar los fenómenos naturales con la sola ayuda de su inteligencia y de argumentos razonados. Aunque sus respuestas pueden parecernos hoy en día arbitrarias o pueriles, si bien convendría no olvidar que en pleno siglo XXI hay quien se encomienda a la Virgen del Rocío para resolver el paro a los problemas económicos de un país. Esa actitud constituye un auténtico hito en la historia de la humanidad, del que con el tiempo surgirán la filosofía y la ciencia. En sus primeros pasos, la atención filosófica se dirige hacia el mundo natural, la psiquis, caracterizado por el continuo y permanente devenir. La madera consumida por el fuego se convierte en ceniza, los astros cambian de posición en el cielo, los seres vivos, y entre ellos los hombres, nacen, crecen y mueren. Pero si todo cambia, ¿qué es lo real? La labor de esos primeros filósofos naturales se encaminan a la búsqueda de un primer principio, de aquello que pertenece y subyace por debajo del cambio, el arjé. Sea cual sea la solución adoptada por unos y otros, la cuestión fundamental que conviene explicar es la del cambio y, como consecuencia de este, la continuación de la idea de unidad, la realidad subyacente, con la multiplicidad de fenómenos y casos en los que se manifiesta. Veamos por qué. En un día de calor, si llenamos con agua un recipiente y lo dejamos al sol, al cabo de una hora el agua se habrá evaporado y se habrá mezclado con el aire. En los días más fríos del invierno, esa misma agua se congela y se convierte en hielo. ¿Ha desaparecido entonces el agua y ha aparecido en su lugar de la nada el hielo? Si así fuera, si no hay nada que hermana el agua y el hielo, una continuidad entre la otra y el otro, ¿por qué hace frío y desaparece el agua? ¿Aparece siempre en su lugar el hielo y no, por ejemplo, un litro de buen vino o un estofado de cordero? Parece más razonable suponer que existe un algo que pertenece, pero que se muestra bajo diversas formas. Si así fuera, tanto el agua como el hielo son en realidad ese algo, el ser, que adopta apariencias distintas. Supongamos que somos unos buenos y abnegados pitagóricos y, como tales, apostamos por los números como ese primer principio, la estructura última de la realidad que subyace a los fenómenos de nuestra experiencia. De acuerdo con ello, la hermosa muchacha o el apuesto joven, tras el que se nos ha ido la mirada, en el caso de los griegos, sobre todo con el apuesto joven, son en realidad números. ¿Son en realidad? ¿Significa entonces que ni la muchacha ni el joven lo son? ¿No existen? Si la realidad es una, la pluralidad de sus manifestaciones no es más que una ilusión. Nosotros que creíamos que eso del dilema de lo uno y lo múltiple no era más que un supuesto pasatiempo de los antiguos griegos, y resulta que, casi sin darnos cuenta, nos hemos dado de bruces con él. Las paradojas de Zenón.
Nacido en Elea hacia 489 a.C., Zenón es sin lugar a dudas el discípulo más famoso de Parménides. De hecho, tanto o más famoso que el propio Parménides. O, para ser más exactos, no Zenón directamente, sino algunas de las paradojas que formuló en apoyo de las teorías de su maestro. Las conclusiones a las que conducía el racionalismo parménidio no podían dejar de parecer ridículas a no pocos de sus contemporáneos, pues en definitiva no hacían sino tachar como irreales no existentes todos los objetos de la experiencia, el cambio y el movimiento. Ello convertía a los miembros de la escuela eliática en objeto frecuente de chanzas y burlas. En respuesta a ello, Zenón se aplicó con empeño en la formulación de una serie de ocurrentes razonamientos que tenía por objeto no tanto el defender las teorías del maestro, cuanto demostrar cómo los planteamientos opuestos, esto es, la aceptación del pluralismo y del movimiento, conducían a conclusiones absurdas y contradictorias. Son las famosas paradojas de Zenón reunidas en un libro perdido que, según Proclo, contenían hasta 40 argumentos en favor del monismo de Parménides. Las paradojas más famosas son aquellas encaminadas a demostrar la imposibilidad del movimiento, en las que recordamos las dos más conocidas. La primera de ellas, convertida en todo un referente universal de las paradojas, es la de Aquiles y la tortuga. Aquiles, el de los pies ligeros, en palabras de Homero. Desafía a una pobre tortuga a una carrera en la que, confiado en su proverbial velocidad, le da una cierta distancia de ventaja. Sin embargo, por rápido que sea, Aquiles nunca llegará a alcanzar a la tortuga y perderá la carrera. En efecto, si el espacio se compone de una serie ilimitada de puntos, como sostenían los pitagóricos, cuando Aquiles haya alcanzado el punto en el que se hallaba originariamente la tortuga, ésta habrá recorrido una cierta distancia, por pequeña que sea. Cuando Aquiles alcance este nuevo punto, la tortuga se habrá movido hasta otra posición más adelantada y así, ad infinitum, con lo que nunca conseguirá alcanzarla y menos superarla. La segunda es la conocida como paradoja de la flecha. Supongamos que un arquero lanza una flecha. Si congelamos el movimiento de la flecha en un determinado momento de su trayectoria, la flecha estará ocupando una posición determinada y fija en el aire. Pero ocupar una posición determinada y fija es estar quieto, por lo que en ese momento la flecha estaría quieta y en movimiento a la vez, lo cual es un absurdo. A pesar de ser aparentemente irresolubles, la invención del cálculo infinitesimal se encargaría de demostrar que no es así. Los argumentos de los eliáticos no impresionaron a todos. Diógenes de Sinope, el filósofo cínico del siglo IV a.C., es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más peculiares y divertidos, sino el más divertido de toda la historia de la filosofía. Según nos cuenta Septo Empérico, Diógenes, aburrido y hastiado ante el enésimo discurso de un discípulo de Zenón, pretendiendo convencer de la imposibilidad del movimiento, se levantó y dejó su interlocutor con la palabra en la boca diciendo: el movimiento se demuestra andando. Esta, como tantas otras de las anécdotas referidas de Diógenes, esconde mucho más retranca filosófica de la que podrían parecer a primera vista.